Ahora vamos a entrar en trenes de engranes. Ya no vamos a tener tal vez solo un par de engranes acoplados, sino que vamos a tener varios. Empecemos con una situación fácil. Consideremos un piñón 2 que impulsa un engrane 3. La velocidad del engrane impulsado, o sea el 3, se puede calcular con la ecuación en pantalla, donde n minúscula son las revoluciones en RPM. Igual para acá. Y las n mayúsculas son los números de dientes. Esta relación también funciona si en lugar de los números de dientes utilizo los diámetros. Entonces tendría diámetro 2 sobre diámetro 3. Cualquiera de estas dos opciones es válida. La ecuación se puede aplicar a cualquier engranaje sin importar si estos son rectos, helicoidales, cónicos o de tornillo sin fin. Y los signos de valor absoluto se utilizan para tener libertad completa al elegir direcciones positivas y negativas. Si tengo engranes rectos y helicoidales paralelos, las direcciones en el plano de vista corresponden a la regla de la mano derecha. Esto quiere decir que son positivas para la rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativas cuando van a favor de las manecillas del reloj. Ahora en esta figura observamos un tren de 5 engranes. Suponiendo que el engrane conductor es el 2, la velocidad del engrane 6 se puede calcular siguiendo lo que vimos en la ecuación pasada, en donde tengo que la velocidad del engrane 6 es igual a menos un montón de cocientes por la velocidad del engrane 2. Viendo de cerca la ecuación, vemos que el número de dientes del engrane 3 se cancelan. Esto lo que nos quiere decir es que el engrane 3 es un engrane libre o loco, ya que su número de dientes no afecta la magnitud de la velocidad final, sino que lo único que hace es influir en el sentido de rotación del engrane 6. Luego tenemos los engranes 2, 3 y 5, que son los impulsores, son los que están en el numerador. Y viendo la imagen, ven que tenemos que el engrane 2 está impulsando el 3, mientras que el 3 impulsa el 4. El 4 y el 5 están en el mismo eje, por lo que el 5 me está impulsando al 6. Y tenemos que los engranes 3, 4 y 6, los que están en el denominador, son los impulsados. Vean que el 3, perdón, lo impulsa el 2. Al 4 lo impulsa el 3 y al 6 lo impulsa el 5. Voy a tener entonces un cociente de productos donde tengo primero el producto de número de dientes de las conductoras en el numerador y el producto de número de dientes de las conducidas en el denominador. Esta variable se conoce como valor del tren. Y es positivo si el último engrane gira en el mismo sentido que el primero. Caso contrario, es negativo si el último engrane gira en el sentido opuesto al primero. Esto me lleva a una expresión general en la que tengo que la velocidad en RPM del último engrane, NL, va a ser igual al valor del tren multiplicado por la velocidad en RPM del primer engrane del tren. Como guía aproximada, se puede tener un valor del tren de hasta 10:1 con un solo par de engranes. Sin embargo, si necesitamos más, un tren de engranes como el de la figura puede ofrecer un valor del tren de hasta 100:1.
Es solo cuestión de irlos acomodando, agregando más pares para conseguir ese valor que necesito. Vamos a ver una serie de pasos que conforman una guía para diseñar un tren de engranes. El primero es determinar los números de dientes de los engranes, puesto que esos deben ser números enteros. No puedo tener un engrane con 30.5 dientes. Seguidamente obtengo los diámetros de paso. Y tercero, determino el número de etapas necesario para la relación total. Aquí tenemos unos cuantos tips. El primero dice que se trata de mantener las etapas lo más equitativamente divididas para minimizar el tamaño. En los casos en donde el valor del tren solamente necesita ser aproximado, cada etapa puede ser idéntica. Si es necesario un valor exacto, entonces se intenta factorizando el valor del tren total a cada etapa. Igual tratando de que las etapas sean lo más equitativamente divididas. O sea, puedo tener una etapa de 2, 3 y 4. Trataría no de hacer una etapa de 2 y 7, por ejemplo. En el paso 4 tenemos asignar al engrane más pequeño el número mínimo de dientes que permite la relación específica de cada etapa, evitando la interferencia. Como paso 5, aplicar la relación de cada etapa para determinar el número necesario de dientes para los engranes acoplados. Paso 6, redondear al entero más próximo y verificar que la relación total resultante se encuentre dentro de una tolerancia aceptable, la cual es una tolerancia que nos soliciten. Se obtienen efectos inusuales en un tren de engranes si se permite que algunos de los ejes de los engranes giren respecto a otros. Cuando tenemos este fenómeno, estamos ante un tren de engranes planetario o epicíclicos. Un tren de engrane planetario siempre tiene estos elementos: un engrane sol, un portador planetario o brazo, y uno o varios engranes planetarios. Se dice que son mecanismos inusuales porque tienen 2 grados de libertad, lo que implica que tienen 2 entradas. La velocidad angular del engrane 2 relativa al brazo en RPM la puedo tener con la siguiente ecuación. De igual manera, la velocidad angular en RPM del engrane 5 relativa al brazo se obtiene de esta manera. Al dividir la segunda ecuación entre la primera, puedo obtener la relación del engrane 5 con el engrane 2 y ambas velocidades se toman con relación al brazo, que es esta ecuación de acá. Esta viene siendo el valor del tren cuando estoy en un tren de engranes planetario. De modo general, se ve como la ecuación en azul, en donde n sub L es la velocidad en RPM del último engrane, n sub A la velocidad del brazo y nf la velocidad en RPM del primer engrane planetario. Para finalizar los temas del capítulo, se hace un análisis de las fuerzas que están en los diferentes engranes. Vamos a empezar con el engrane recto, ya que es el más sencillo. Primero, necesitamos una notación de referencia para estar hablando todos el mismo idioma. Entonces, se reserva el número 1 para el bastidor de la máquina. El engrane de entrada se designa con el número 2. Y los demás engranes se enumeran de forma sucesiva, como 3, 4, 5, etc. Y los coloco hasta el número que sea necesario, dependiendo de la cantidad de engranes que tenga. Los ejes se designan con letras minúsculas del alfabeto, A, B, C, etc. Igual, la cantidad depende de la cantidad de ejes que tenga en el sistema. Si una fuerza es tangencial o radial, se indica con las letras T y R como superíndice.
Ahora, en la figura se muestra un piñón montado en un eje A que gira en el sentido de las manecillas del reloj a N sub 2 RPM e impulsa un engrane en el eje B a N3 RPM. Las reacciones entre los dientes acoplados se presentan a lo largo de la línea de presión. Acuérdense de eso, siempre es muy importante. La, la línea de presión es la que me delimita o me guía con la dirección de la fuerza. En la figura que estamos viendo ahora tenemos el piñón separado tanto del engrane como del eje. Entonces, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre de ese engrane? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan sobre ese piñón? Primero, él es un piñón impulsor que está impulsando, valga la redundancia, a el engrane 3. Entonces, va a tener una fuerza de reacción del engrane 3 a lo largo de la línea de presión que vamos a llamar F sub 3, 2, porque es la fuerza que está haciendo el engrane 3 sobre el piñón 2. Ahora, si separo igual este piñón del eje, voy a tener una reacción de fuerza acá para hacer equilibrio, que es la que hace el eje A sobre el piñón 2. Y voy a tener una reacción de torque. Atención que con las direcciones. Empiezo siempre con el engrane, porque es la más fácil. Yo sé que va a ir en la dirección de la línea de presión y va de acuerdo con si es impulsado o impulsor, para saber si la dirección es hacia allá o hacia allá. Seguidamente lo separo del eje para obtener las otras reacciones, la de la fuerza y la del torque. Si ahora más bien lo que tengo es el engrane, voy a tener una fuerza 2, 3, que es la fuerza que está haciendo aquí. Ven, viene el engrane, el piñón está girando hacia acá, entonces él está haciéndole una fuerza que impulsa el engrane. Y ahora al quitarlo o removerlo del eje, voy a tener aquí una reacción del eje B sobre el engrane 3 y voy a tener una reacción de torque también. Torque de B sobre 3. Los diagramas se ven como los de la figura. Ahora, el diagrama del piñón se redibujó mostrando todas las fuerzas en sus componentes radial y tangencial. Voy a tener un WT que se conoce como la carga transmitida y es la componente útil de la fuerza sub 32, esta de acá, puesto que se le dice que es la componente útil porque es la que transmite potencia. Es esta de acá. Luego tenemos el par de torsión que se aplica y la carga se transmite y se puede calcular con la carga transmitida y el radio. También podemos hablar de la potencia, que normalmente se calcula como el torque por la velocidad angular. Entonces sustituimos el valor, la ecuación del torque que ya conocíamos y nos da esta expresión. Los engranes acoplados son razonablemente eficaces, con pérdidas menores a un 2%. Gracias a esto, la potencia generalmente se trata como una constante a través del acoplamiento.
Lo que quiero decir es que para el pasado, que teníamos dos engranes, si la potencia en el piñón es de 20 caballos de fuerza, la potencia en el engrane igual va a ser de 20 caballos de fuerza. Y a menudo los datos de engranes se tabulan mediante la velocidad de línea de paso. Esta es la velocidad lineal de un punto sobre el engrane en el radio del círculo de paso. La ecuación que está en pantalla está para las unidades de uso común en Estados Unidos, en donde V está en pie entre minuto, D está en pulgadas y N está en RPM. Ok. Ahora, muchos problemas de diseño de engranes especifican la potencia y la velocidad. Con las ecuaciones en pantalla es posible obtener la carga transmitida a partir de esos valores. La primera está en el sistema inglés, donde WT lo voy a tener en librafuerzas, H en caballos y V en pie entre minuto. Mientras que la de abajo es la que utilizamos en el sistema internacional, donde tengo que WT va a estar en kilonewton, H en kilowatts, el diámetro en milímetros y N en RPM. Ahora, para determinar las cargas en el eje y en los cojinetes para aplicaciones con engranes cónicos, se utilizan las tres fuerzas que se muestran en la figura y se calculan con las ecuaciones de la izquierda. Las tres fuerzas son perpendiculares entre sí. Ven que todas están relacionadas con el ángulo de presión y el otro ángulo que habíamos visto cómo calcular de acuerdo a los números de dientes en el otro, cuando vimos la nomenclatura. Luego tenemos el análisis de fuerzas, pero ahora en un engrane helicoidal. En la figura se observa una vista tridimensional de las fuerzas que actúan contra un diente de un engrane helicoidal. El punto de aplicación de las fuerzas se encuentra en el plano de paso y en el centro de la cara del engrane. Las fuerzas se pueden calcular igual que en los cónicos con una combinación y trigonometría de los ángulos de presión normal y el ángulo de hélice. Ven que tenemos igual tres fuerzas, una tangencial, una radial y una axial. Pero por lo general, WT es lo que nosotros vamos a conocer. Y las otras fuerzas las vamos a tener que calcular a partir de WT. Entonces, ahora en pantalla se muestran las otras ecuaciones que se obtuvieron igual con trigonometría. Para esas relaciones tenemos la WR, que es la radial, en términos de la WT, la carga transmitida, y el ángulo de presión transversal. Igual tenemos la carga axial, WA, y la W, que se calcula con el ángulo de presión normal y el ángulo de hélice. Y con esto concluimos el resumen o el estudio del capítulo 13 del libro.